Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra materia de ciencia, tecnología y valores. Recuerden ustedes que estamos hablando sobre la ética y la práctica médica. La semana pasada estuvimos hablando sobre tres temas importantes. El primero de ellos era la eutanasia. Recuerden ustedes que señalábamos que la eutanasia pues tiene que ver con la posibilidad de que un paciente que ya está en un estado terminal, pues termine con su vida y teníamos estos tres aspectos, ¿no? Pasiva, cuando simplemente se interrumpía el tratamiento, se daba la desconexión y bueno, el cuerpo al ya no poder sostenerse por sí solo, pues iba eh, entrando ya al periodo de muerte. La activa es cuando por alguna situación la persona está consciente de la situación que está viviendo y en ese momento ella decide terminar con su vida a través de alguna inyección o alguna situación letal. La tercera, involuntaria, cuando el paciente pues no se reconoce ya así, está tal vez en un eh, estado catatónico o está en coma y bueno, pues finalmente eh, ya la muerte llega irreversiblemente. También hablábamos acerca de la donación de órganos y señalábamos que hay varios lineamientos que hacen posible esta donación de órganos. Señalábamos que en algunos países, en algunos lugares no está completamente legislada esta situación porque pues es algo relativamente nuevo, algo de lo que no se hablaba hace 60 o 70 años. Básicamente los principios éticos que se relacionan con esta donación de órganos nos señalan que la primera instancia es que la persona candidata para la donación de órganos lo haya estipulado abierta y concretamente. Señalábamos que hay algunos países, como por ejemplo en el caso de Argentina, que cuando no se deja por escrito qué es lo que se va a hacer con sus órganos en el momento de la muerte, si no se deja por escrito concretamente que no se deben de utilizar sus órganos, simplemente se da por hecho que los órganos de esa persona pueden utilizarse. En México y muchos otros países la situación no está muy clara, pero lo que sí identificamos es que debe de haber una afirmación de que se quiere donar esos órganos. Bien, y bueno, algunas otras cuestiones como que los médicos no deben de estar relacionados con el paciente al que se le van a, a dar esos órganos recién extraídos. Los órganos no se pueden vender, ¿sí? Se tienen que donar, por eso es muy clara la cuestión, donación de órganos, para evitar pues cuestiones ilegales, ¿verdad? Siempre debe de haber esta jerarquía. Otro de los puntos que aborda este tema de ética y práctica médica es el tema del aborto. Y señalábamos de una manera muy generalizada que en el mundo existe una gran controversia con respecto al aborto, dado que pues algunas personas están a favor y en contra de él, algunas argumentan que un producto pues es un ser vivo desde el momento mismo de su concepción, mientras que algunas otras posturas señalan que pues solamente es un amasijo de células informes, que no estamos hablando realmente de un ser humano. Entonces ahí está esa eh, controversia por un lado. Por el otro está la cuestión de que pues las mujeres deben de tener libertad sobre su cuerpo, libertad de cómo conducirse con en este aspecto. Y hay algunas otras posturas que la señalan como la responsable de un embarazo. Aquí realmente pues existe mucha controversia, ya que también se pueden identificar posturas del índole del machismo, porque a final de cuentas es una realidad que cuando una mujer se embaraza, pues se necesitaron de dos personas.
de un hombre y una mujer. Y en este sentido, pues ahora los nuevos discursos de las personas pro aborto, pues manifiestan la corresponsabilidad, tanto masculina como femenina, en esta cuestión del embarazo, y que, dadas estas circunstancias, pues ambos tendrían que ser de alguna manera obligados uh, ayudados, bueno, más bien dicho, que ambos deben de ayudar a la manutención de ese nuevo producto. Sin embargo, pues esto apenas empieza y la verdad es que no hay una legislación hasta el momento que verdaderamente obligue a un hombre a mantener al producto, ¿no? Al bebé, al niño en términos generales. Entonces, mientras no se legisle sobre este punto, pues seguramente que habrá muchas mujeres que vean que su único camino pues es precisamente el aborto, al no contar con el apoyo de sus padres, al no contar con el apoyo de su misma pareja, pues toman este camino, ¿no? Bien, el aborto puede ser de dos índoles, aquí lo tenemos en la pantalla, puede ser espontáneo o también puede ser inducido, espontáneo cuando de manera natural el cuerpo de la madre no reconoce a este nuevo organismo y lo rechaza. Inducido, pues es cuando a través de métodos externos, pues se busca deshacerse del producto, ¿no? Ok, comencemos ahora ya nuestro siguiente tema, ¿sí? Este tema se llama manipulación genética y efectos de la biodiversidad, que es otro de los puntos importantes que se han manejado en este penúltimo siglo, en el siglo XX, y que anteriormente pues no se daba porque no se tenían las habilidades ni científicas ni tecnológicas para hacer esta manipulación genética. Es más, ni siquiera se conocían los genes hasta pues casi mediados del siglo XX. Comencemos nuestro tema con una aportación que hace un inglés allá en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, un inglés de nombre Thomas Malthus, Thomas Robert Malthus, que vemos en la pantalla. Él comienza a estudiar el crecimiento de las poblaciones en aquel lejano siglo XVIII y se da cuenta que la población humana está creciendo incontrolablemente. Entonces él llega a la conclusión y expone en un libro su teoría o su idea correspondiente a lo que se conoce como crecimiento geométrico de las poblaciones, en el cual se señala que si los seres humanos seguimos multiplicándonos de la misma manera, pues llegará un momento en donde seamos tantos, observen aquí esta gráfica, donde se habla de crecimiento geométrico, seremos tantos que no existirá tierra suficiente, avances tecnológicos suficientes para darnos de comer. Malthus nos hablaba de un crecimiento aritmético en la producción de animales, en donde señalaba que, bueno, pues la producción alimentaria llegaría a un momento en que no sería suficiente para las poblaciones humanas, es decir, nos quedaríamos con hambre, llegarían hambrunas y la pasaríamos muy mal. Cuando Malthus propone esto, mucha gente se ríe, recién comienza el siglo XIX, no se ve por ningún lado que la población humana esté creciendo tanto a un ritmo tan exagerado
que la alimentación llegue a fallar. Desgraciadamente para nosotros, 150 años después, las ideas de Malthus se empiezan a volver verdaderas. ¿A qué me refiero? A que, pues sí, hoy en día vemos la posibilidad de que la alimentación no sea suficiente para cubrir todas las necesidades de los seres humanos. Dadas estas circunstancias, más o menos a partir de los años 60, comienza toda una investigación, una manipulación de los genes que conforman tanto plantas como animales, con el objetivo de, pues, incrementar rápidamente las cantidades tanto de plantas como animales que se producen para el consumo del alimento humano. Y entonces empiezan a crearse organismos transgénicos comestibles, tanto como vegetales como animales. Y es entonces cuando surge pues esta pregunta ética con relación a si la manipulación genética de los alimentos puede ayudar y tal vez solucionar el problema del que Malthus nos hablaba, pero pues esto empieza a generar una gran controversia, ¿no? Empiezan a surgir dudas, empiezan a surgir preguntas alrededor de la producción de alimentos que se van generando con la manipulación del ADN, y empieza a señalarse que existen daños a la salud y que también existen repercusiones al medio ambiente. Entonces hay muchas propuestas que señalan que en realidad esta manipulación genética pues no es como lo más sano ni lo más adecuado, ¿no? Entonces comienzan a hablarnos, bueno, algunos filósofos, algunas personas entradas en estos temas, empiezan a hablarnos de 4 principios propuestos, de los 4 principios propuestos por Childress y Beachman, que ya habíamos visto en clases anteriores. Se dan cuenta que hay que actualizarlos porque de alguna manera ellos directamente no hablan de estas cuestiones de manipulación genética, pero que de alguna manera pues están realmente emparentadas, ¿no? Y nos hablan aquí de los principios de la bioética, de la investigación médica y la ecología, ¿no? Entonces, esta situación descansa en dos ideas principales. La primera sería la precaución y la segunda sería la responsabilidad. Cuando hablamos de precaución, ¿a qué nos referimos? Bueno, pues como bien nos dice aquí, si no conoces las consecuencias de una acción, no la implementes hasta conocer más. Obviamente en el campo genético, pues, por ejemplo, esta polémica con respecto al maíz transgénico. Hay muchas posturas que señalan que el maíz transgénico no debería de ser ocupado hasta que verdaderamente conozcamos los alcances, tanto positivos como negativos, de su utilización. Hay quienes dicen que no es necesario que realmente suceda tanto tiempo para identificar cuáles son los daños que trae consigo el maíz transgénico. Obviamente entendemos que esto es muy importante aquí en nuestro país porque nosotros somos un país pues maicero, vamos a decirlo así. Entonces, hay lugares en donde estos productos transgénicos pues han sido prohibidos, y entonces pues aumenta la controversia con respecto a ellos porque se cuestiona cómo es posible que si estos productos transgénicos han sido detenidos en algunos países europeos, ¿cómo es posible que en México
se siga dando la utilización de estos productos transgénicos. Por ejemplo, una de las grandes compañías que genera maíz transgénico es Bayer. Bayer es una empresa alemana y déjenme decirles que en Alemania están prohibidos estos maíces transgénicos. Entonces, imagínense ustedes, o sea, si en el país de origen el gobierno ha señalado que está prohibido, ¿cómo será? ¿Qué consecuencias negativas tendrán esos maíces transgénicos que la Unión Europea y obviamente Alemania, como parte de la Unión Europea, tienen prohibida su utilización, ¿no? O sea, aquí es esta cuestión, pues, vamos a decir, sospechosa y cuestionable. Entonces aquí, pues obviamente ya entran cuestiones económicas, cuestiones éticas, cuestiones de moral. Y pues hay que, como dice este principio, tener precaución. El siguiente punto que menciona nuestro texto es el principio de la responsabilidad. Y esto quiere decir ser conscientes de que las acciones que realizamos pues tienen consecuencias no solo para nosotros mismos, sino para las generaciones futuras. Lo que yo haga en este momento va a afectar a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos y por todas las generaciones eh, precedentes. Entonces, responsabilidad es identificar que lo que yo haga ahorita, pues puede ser perjudicial o benéfico para las siguientes generaciones. Entonces, pues aquí comienza una reflexión ética que trata de darnos reglas modernas, reglas morales, para comenzar a trabajar estos temas. Sabemos ahora que no sirve de nada tomar decisiones, discutir, etcétera, para resolver todas estas ideas si finalmente no son tomadas concienzudamente, ¿no? La reflexión ética busca que los seres humanos, bueno, en términos generales, la humanidad, que la humanidad analice y encuentre o identifique ese trastorno filosófico, dije, no, ese entorno filosófico, perdón, ese entorno filosófico para resolver pues todas las problemáticas morales que vayan surgiendo con este tema. Hay que considerar que nosotros, los seres humanos, tenemos lo que se conoce como una jerarquía de valores y la vemos aquí del lado izquierdo, ¿no? En donde se nos señala que todos los seres vivos pues son dignos de un respeto a la vida. No porque para nosotros no represente una ganancia económica, porque la verdad es que lo que es valioso es por eso, porque representa una ganancia económica. Y entonces, ¿qué sucede con las plantas y animales que no representan una ganancia económica? También debemos de pensar en ellos, también debemos de respetar. Y aquí es donde comienza a generarse la discusión, ¿no? Pero bueno. Utilizar la razón para buscar el bien, no solamente lo que a mí me parezca, lo que a mí me lata, lo que yo crea que es correcto o incorrecto, lo que me enseñó la abuelita, lo que me enseñaron las generaciones pasadas, no. En este momento necesitamos forzosa y obligatoriamente hacer un alto y analizar todas las situaciones que se relacionan con este asunto, ¿no? Y el tercero, fíjense qué interesante, ser leal. No someterme a cuestiones económicas. No porque se ofrezca dinero quiere decir que estoy libre para
opinar a favor de todo esto si en realidad no conozco cuáles son las repercusiones posteriores de cada uno de estos actos, ¿no? Y aquí surge, aquí viene a colación un tema importante, ¿sí? Que se conoce o que se está manejando en los últimos tiempos, que tiene que ver con la relación entre los seres humanos y los animales, ¿no? Que es el derecho o los derechos de los animales. Hay un escritor, un filósofo, que pues ahí está medio extraño su postura, pero bueno, en términos generales, este filósofo de nombre Alejandro Tomasini Bassos comienza señalando que por principio de cuentas los animales no son sujetos de derecho. Esto ya lo hemos visto precisamente en la materia de derecho, en donde decimos que los seres humanos pues somos sujetos de derechos, seres humanos adultos. Entonces, Tomasini comienza su discurso señalando que para empezar, perdón, pues los animales no son sujetos de derecho. Esto quiere decir que no son contemplados por las leyes, que no son ciudadanos, que no tienen patria y que, bueno, el maltrato a los animales, además de señalar lo oscuro, lo negativo de nuestra sociedad, pues tiene como consecuencias, eh, o hay aquí una discusión filosófica, una discusión ética. Entonces, una cosa es que no estén reconocidos como personas jurídicas, pero otra cosa es que esas mismas personas jurídicas sí pueden velar por los beneficios de estos animales, ¿no? Porque, bueno, pues ya sabemos que por desgracia los animales son utilizados para crear exámenes, test de, ¿cómo se dice? Eh, bueno, que los animales pues son comercializados, son explotados, son brutalmente tratados y cosificados, es decir, son tratados como cosas, como objetos que le pertenecen a alguien y que, bueno, pues esto no debería de ser así, ¿no? Se maneja que básicamente pues hay algunos criterios en contra y algunos criterios a favor. A ver, vuelvo a poner la diapositiva, perdón. Ahí está. Oh. Bueno, ¿cuáles son estos criterios que van a favor y cuáles son estos criterios que van en contra? Bueno, podemos encontrar los criterios en contra. Que para dejar de maltratar a los animales, pues nosotros nos podríamos volver vegetarianos. Que para dejar de molestar a los animales, pues debemos de concientizarnos de que estamos alterando la biodiversidad, que estamos descontrolando las cadenas tróficas. Sin embargo, del otro lado, tenemos que, pues a los seres humanos nos gusta, nos encanta comer carne. A todos los seres humanos nos encanta, traer objetos
de piel de animales, por ejemplo, chamarras de cuero, zapatos de piel, que es una base importante de nuestra economía. Entonces, si nosotros dejamos de comercializar con estos animales, pues nuestra economía se vendría abajo, se desquiciaría. Otro punto es que, pues, si no utilizamos a los animales, la medicina no hubiera avanzado como hoy en día, ¿no? Entonces, pues podemos ver que el problema con los animales es que la verdad hasta ahorita no tenemos principios éticos, normas morales muy claras. A veces damos por hecho las cosas, pero en realidad pues no hay como una legislación clara y coherente, ¿no? Nos preguntamos si hay alguna forma de resolver este problema y pues nos damos cuenta que lo primero que tenemos que hacer es concientizarnos de lo que está sucediendo con estos animales, de dejar de sentirnos dueños de ellos, porque mucho de lo que sucede, pues finalmente es porque nos sentimos dueños de todo lo que hay en el planeta, incluyendo los animales, ¿no? Entonces, hay una necesidad, definitivamente que hay una necesidad de cambio. Necesitamos modificar radicalmente nuestro trato con los animales. No se vale que les estemos causando dolor innecesario, ¿no? Este es uno de los puntos importantes. Cuando las escuelas de medicina, de veterinaria, de biología estén sometidas a claros reglamentos de conducta con respecto a los animales, cuando la producción de jabones, de desodorantes, de perfumes, de todos esos objetos que son para el bienestar humano, esté bajo control y no se permita que cada marca sacrifique a centenares y centenares de animales, de conejos, de monos, etcétera. Entonces habremos hecho un gran progreso en relación precisamente con pues, la defensa de estos pobres animales, ¿no? Yo creo que uno de nuestros primeros errores como seres humanos es creernos los dueños de ellos, ¿no? Creer que todo lo que está en el planeta es para nuestro uso ilimitado. Eso es lo que nos ha llevado a toda esta barbarie, ¿no? No solamente con respecto a los animales, sino también con las plantas, pero bueno. Ok, chicos, bueno, entonces por hoy lo dejamos aquí. Les agradezco mucho su atención. Excelente día.